Por casualidades de la vida, hace relativamente poco me leí Levius, me compré el tomo y me lo estuve leyendo. Y Netflix, a los pocos días, apenas una semana y pico después, ha estrenado la adaptación al anime de este manga. Y claro, como lo tenía tan reciente, tenía también ganas de ver cómo adaptaban esta historia a un anime de Netflix. De hecho, yo no había visto ni el tráiler ni nada. Y lo que me he encontrado ha sido una total decepción, ¿vale? Hay muchos puntos que tratar aquí. Porque Netflix se ha cargado toda la esencia de Levius, se ha cargado todo el carisma de Levius y básicamente lo ha transformado en otra cosa que no es lo que hay aquí, ¿no? en este manga. Así que en el vídeo de hoy he decidido hacer una comparativa de los dos, ¿no? Del manga y del anime de Netflix, para ver qué cambios se han hecho, qué cosas se han modificado y en definitiva ver si esa adaptación de Netflix merece la pena para alguien que quiera introducirse en el universo de Levius o alguien que sea fan de Levius, que ya haya leído el manga, o si no lo merece, ¿no? Como esto es una comparativa, tengo que deciros que voy a hacer spoilers de la trama, ¿vale? No os voy a joder el final de la historia, pero sí que voy a tener que desvelar cosas que van a ocurrir o que han ocurrido en el manga o en el anime para poder compararlo, ¿vale? Intentaré hacer los menos spoilers posible, pero como os digo, va a haber algunos. Y bueno, hacer esta comparativa me resulta bastante difícil, porque es que han modificado, han cambiado tantísimas cosas que no sabía ni por dónde empezar. Así que he decidido, ¿no? Hablar de 3 puntos, que son los 3 puntos esenciales que pienso que se han modificado en el anime de Netflix y que han provocado que la esencia de Levius no esté reflejada en esa serie de animación. Estos 3 apartados son la ambientación, la historia y los personajes. En cuanto a la ambientación, lo decía en el vídeo del otro día en el que hablaba y hacía una recomendación sobre el manga de Levius. La ambientación para mí es algo fundamental en la historia. Creo que la ambientación que tiene el manga es parte de su encanto, ¿no? Es ese mundo casi futurista, pero a la vez que recuerda a la Europa de comienzos del siglo XX, ese rollo steampunk que tiene, ¿no? Esto Netflix lo ha intentado medio adaptar, pero yo creo que no lo consigue hacer del todo, ¿vale? Es verdad que viendo el anime sí que somos conscientes de que hay un poco de rollo de esta ambientación, ¿no? De rollo steampunk y tal, pero se pierden muchas cosas, se pierde, no sé, digamos que el romanticismo entendiéndolo como el concepto clásico de romanticismo, que al menos a mí me transmite el manga al leerlo, no lo transmite la serie al verla, ¿vale? Eso también creo que puede pasar por el tema de la artificialidad del 3D, ¿vale? Es una serie que se ha animado al completo en 3D, creo que lo hace Polygon Pictures, y ya sabemos que en muchos casos los animes de Polygon Pictures no consiguen transmitir, bueno, al menos a mí, ¿no? Me lo transmiten no sé, ese toque cálido que tiene la animación tradicional, ¿no? El usar animación 3D no lo veo como algo negativo para trasladar Levius. El problema es cómo se ha hecho. En la misma Netflix tiene ahora mismo un anime que es Beastars, en el que el 3D está aplicado de una manera sensacional, que ayuda a contar la historia y a hacer cosas que a lo mejor sería mucho más complicado hacerlas en 2D. Y hacen un buen uso, ¿no? del 3D, y es algo que al final ves unos minutos y te olvidas de que esa serie está en 3D. Pero en cambio en Levius no ocurre eso, ¿no? En Levius tienes la sensación de que estás viendo un videojuego, ¿vale? No te transmite, o sea, con el dibujo tan increíble que tiene el manga, el anime lo simplifica todo demasiado. Y además, otra cosa que ocurre es que el diseño de personajes se ha hecho muy, muy anime, muy manga. Es decir, los personajes son ya pues eso, ¿no? Tienen un estilo demasiado anime, mientras que los personajes del manga están más, no sé cómo explicarlo, más cercanos al cómic europeo, ¿no? Tienen un diseño que se aleja, pues eso, de ese estereotipo de anime y de manga
al que en muchos casos estamos acostumbrados. Como digo, la ambientación no está conseguida, al menos no del todo, pero seguramente de los 3 apartados de los que vamos a ver es el más salvable, porque si pasamos por ejemplo a los personajes, nos damos cuenta de que Netflix se ha cargado básicamente todo, ¿no? Se ha cargado toda la esencia de esos personajes. El Levius del anime es un Levius muy diferente. O sea, el Levius del manga es un tío callado. Apenas habla Levius en todo el manga. Dice muy poquitas frases. Es un tío muy callado, muy encerrado en sí mismo, que parece que está traumatizado. Y ese es parte de su carisma, ¿no? En cambio, en el anime lo ponen como un tío hasta cierto punto, entre comillas, extrovertido. Es cierto que no lo ponen como la alegría de la huerta, pero sí que habla y que, por ejemplo, tiene una relación como muy de amistad y mucha cercanía con su tío, mientras que la relación de Levius con Zack en el manga es mucho más tirante y fría. Y sí, conforme van pasando las páginas y se va adentrando más en el mundo del boxeo y tal, sí que se hacen algo más cercanos y como que empiezan a entenderse algo mejor ellos, pero digamos que siempre mantienen ahí un poco las distancias, ¿no? El propio Zack, el tío de Levius, es bastante diferente en el anime y en el manga. En el manga, como decía en la reseña, es un tío muy... Pues eso, parece un poco un viva la vida, que no sabes muy bien de qué palo va y tal. Y en el anime parece un tío mucho más serio, mucho más formal, que está muy metido y muy interesado en que el Levius triunfe en esto del boxeo. Y en el manga, por ejemplo, al principio él es más reticente. O sea, él accede a que Levius boxee porque ve que es un chaval que está muy deprimido, muy decaído, y por fin se ha interesado por algo y decide que, bueno, que le va a ayudar a hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, no tiene demasiado interés en eso, ¿no? En que Levius boxee ni que se ponga en riesgo y tal, porque de hecho una de las cosas que dice muchas veces es que no quiere perder a nadie más. Ya ha perdido a su hermano en la guerra, ha perdido a su cuñada y tal, y no quiere perder a nadie más, ¿no? Pero en el anime, pues eso, lo han hecho, no sé, un tío que parece mucho más sensato que en el manga, ¿no? Que parece como, al menos en apariencia, porque ya digo, conforme vamos leyendo vemos que también tiene sus problemas y su parte más seria y tal, pero al principio parece un tío bastante despreocupado, que bueno, que pasa de todo y tal, ¿no? Pero seguramente los personajes que más cambian son los personajes de AJ y de Clone, ¿no? Por un lado, Clone, el diseño cambia totalmente. O sea, en el manga es un tío que va vestido de payaso, ¿no? Porque es un tío que parece que es esquizofrénico, está como una puta regadera. Y ese diseño, ¿no? Ese ir vestido como un payaso, no hace más que reafirmar, pues eso, que es un tío que está como una cabra, un tío que solo vive por y para la violencia, para la guerra, y que lo único que le interesa es eso, ¿no? Y está como ya digo, como una regaera, ¿no? Mientras que en el anime lo ponen como un tío bastante calmado, tranquilo. Sí, también podemos entender que no está muy bien de la cabeza, ¿no? Pero la personalidad no tiene nada que ver, ¿no? En el manga es un provocador, no deja de provocar a Levius, hablándole de su madre, de lo que le ha pasado, lo que le ha ocurrido. No deja de, pues eso, de provocar. Y en el anime lo veo como mucho más... Es como un personaje mucho más light, porque de hecho el anime es mucho más light que el manga. Y por el otro lado tenemos a AJ, que yo creo que eso ya es el cambio definitivo y que de hecho rompe mucho con la esencia, como decía, de la historia, porque AJ en el manga es una niña que el primer cambio es que es una niña a la que le han cortado las cuerdas vocales, ¿vale? Clone le ha cortado las cuerdas vocales para que no pudiera hablar, y AJ en el anime sí que habla, ¿no? Y de hecho su personalidad es mucho más cerrada. O sea, AJ, primero porque no puede hablar, y segundo porque digamos que está controlada por Clone, ¿no? Entonces en el anime, por ejemplo, la escena en la que Levius va a ver a Clone, de repente tiene una conversación con AJ y esta sonríe y le dice qué tal, qué cual, que ella está luchando para que haya más gente que se
que disfrute del espectáculo o algo así y tal. Y sí, bueno, ella llora, ¿no? Se ve que diciendo esto pero a la vez llorando. Pero en el manga no ocurre eso. En el manga AJ no habla y de hecho lo que hace es atacar directamente a Levius y enfrentarse a él, porque sigue las órdenes de Clown a rajatabla. Como digo, ella no puede hablar, ella no tiene las cuerdas vocales cortadas. Y una de las cosas, de las claves del manga, es que en el primer enfrentamiento que tienen AJ y Levius, él escucha que le dice ayúdame, pero luego Clow le dice que eso es imposible, que no es posible que haya podido escuchar eso porque las cuerdas vocales se la cortaron cuando era una niña. De hecho, es más cruel aún porque era una niña que quería ser cantante de ópera, ¿no? Y le cortaron las cuerdas vocales. Luego también hay otros cambios, como por ejemplo el de Hugo. Hugo en el manga es un tío súper violento que revienta a los periodistas que han ido a entrevistarle, ¿no? En el anime se hace como un amago de que le va a pegar a un periodista, pero en el manga directamente es que les pega una paliza a los periodistas que tienen allí, ¿no? Es un tío extremadamente violento y provocador. Como decía, los cambios que se han hecho en el anime pueden parecer cambios leves y tal, pero en el fondo influyen mucho en el desarrollo, y si leéis el manga veréis que esos cambios que se han hecho modifican totalmente la esencia, ¿no? de la historia de Levius en el manga. Y vamos a pasar a la historia. ¿Qué se ha cambiado en la historia del anime al manga? El primer cambio es que en el anime se nos da una información de que la guerra, esta guerra que se ha producido, se llevó a cabo por el descubrimiento del agua de Agartha, que ese agua, eso no aparece en el manga, ¿vale? En el manga nunca se nombra que exista ese agua, ni los luchadores se meten esas cápsulas de agua en los brazos, ni nada de eso, ¿vale? Porque una de las cosas que ocurre es que en el manga no todos los luchadores utilizan el vapor como parte de sus brazos mecánicos y tal. Solo algunos luchadores lo utilizan, y de hecho Levius cuando empieza a luchar, los primeros combates que vemos, lo que tiene es un brazo mecánico, directamente mecánico, ¿vale? Hecho de partes mecánicas, y es en combates posteriores cuando se lo modifica y le meten el tema del vapor, ¿vale? Entonces en el manga no se menciona nada de esto, del tema del agua de Agartha, ni que esa guerra se produjo por ese agua, ¿vale? De hecho creo que no se mencionaba por qué se produjo esa guerra, simplemente te dicen que hubo una guerra y que ahora hay tiempos de paz. Por otro lado, tenemos un cambio también muy importante, y es que en el anime Levius, cuando atacan su ciudad, ve como una especie de robot y tal, se lleva a dos niños, un niño y una niña, y esa niña acaba siendo AJ, ¿vale? En el manga eso no ocurre. En el manga lo que ocurre es que los robots y tal atacan Greenbridge, el pueblo donde él vivía o la ciudad donde él vivía, y él es herido, se le cortan el brazo y su madre le protege y acaba en mal estado, ¿no? Pero él no ve allí a J, ni a J aparece por ningún sitio. Será cuando conozca a Clown, cuando conozca a este personaje, cuando este le confiese que AJ, con 11 años o por ahí, fue mandada a Greenbridge a atacar. Pero, o sea, en el manga te especifican que ella la habían convertido ya en una máquina de matar y la habían mandado allí para luchar, ¿no? Pero como digo, en el manga no secuestran a ninguna niña, los robots, ni nada de eso, sino que se menciona que AJ fue una de las que atacó esa ciudad. A raíz de esto viene otro de los cambios, porque Levius, cuando al principio de la historia sale corriendo porque cree que ha visto a una chica y la persigue y acaba llegando al coliseo y ve los combates, pues en el manga lo que cree ver es la figura de su madre de niña, mientras que en el anime lo que ve es a AJ, ¿vale? A esa niña que era AJ, y por eso sale corriendo detrás de ella, ¿no? Porque él lo tiene grabado en la mente el momento en que se la llevaron. Pero en el manga es a su madre, y él se interesa y quiere luchar por su madre, ¿no? Por el recuerdo de su madre. Una cosa que, por ejemplo, se pasa bastante por alto, y es que, claro, Levius, como he dicho antes, es un manga muy violento, hay mucha violencia, y de hecho lo primero que te dicen es que los combates de artes marciales mecánicas normalmente acaban casi siempre con la muerte de uno de los contendientes, ¿no? Que es algo habitual. En el anime también se menciona esto, pero yo creo que van como muy de pasada sobre este tema, ¿no? Es mucho menos violento y los combates no te transmiten la violencia que transmiten en el manga.
En el manga son bastante bestiales. Y por ejemplo, esto nos lleva a otro de los cambios, ¿no? En el combate con Eden, uno de los primeros combates, ¿no? Con este tipo de... con bigote y tal, en el manga, primero es un combate que dura 2 o 3 páginas y que básicamente es como la introducción del manga, ¿no? No tiene demasiada importancia más allá de mostrarnos cómo es un combate. Pero en ese combate, Levius acaba matando a Eden y le revienta la cabeza a hostias y que se lo tienen que llevar, vamos, y de hecho lo mata. Y en el anime, pues el personaje no solo no muere, sino que incluso le quieren dar un trasfondo, porque en el manga es un personaje totalmente secundario, que simplemente dicen, este es Eden, es un tío ya mayor, se ha modificado mucho y tal. Y en el manga, en el anime, incluso aparece posteriormente para hacer un poco como de entrenador de Levius, ¿no? Luego está el combate de Hugo con AJ. Esto me hizo hasta gracia, ¿no? Porque en el manga el combate de Hugo con AJ termina con Hugo convertido en esto que vais a ver en pantalla. Es decir, lo machaca hasta tal punto de que no queda nada, prácticamente un ojo y un trozo de mandíbula flotando en un vaso de cristal, ¿no? Mientras que en el anime, pues lo mandan al hospital y sí, está a punto de matarlo, pero ni mucho menos es todo tan gráfico como es en el manga. Entonces, como digo, hay muchos cambios que yo creo que han mermado la esencia de esta historia, ¿no? Lo han, desde mi punto de vista, infantilizado bastante, ¿no? Lo han hecho como demasiado light para que todos los públicos puedan consumirlo y han borrado de un plumazo toda esa violencia, todos los momentos duros, ¿no? También se comenta en el manga, Clown le explica a Levius lo que le hizo al padre de AJ y cómo lo torturó, y lo explica de manera muy gráfica y lo vemos. En definitiva, es una historia muy diferente a lo que se cuenta en el manga. Desde mi punto de vista, Netflix ha querido contar una historia en la que el boxeo, las artes marciales mecánicas son lo principal. Es una historia sobre eso, y el manga no es una historia sobre eso. Es una historia sobre una serie de personajes que han tenido un pasado y que por culpa de ese pasado están sufriendo, y a través de ese boxeo, esas artes marciales, intentan encontrar como un camino y una salvación, ¿no? Pero en el manga esos combates y esas artes marciales son una excusa para contar una historia, mientras que en el anime esos combates son el centro de atención de donde se focaliza toda la historia. Bueno, pues esta ha sido la comparativa de Levius manga versus anime. Espero que os haya gustado. Si habéis leído el manga y habéis visto el anime, pues comentadme por aquí abajo qué os ha parecido, si os ha gustado la adaptación, si no lo ha hecho. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos.